Segundo bloque de Línea de Tres y nos vamos a Qatar, ya nos vamos a Qatar porque allí está nuestro compañero Martín Rodríguez, a quien ya hemos visto a lo largo de la programación de TV Ciudad, para actualizar qué es lo que está pasando en el Mundial, para hablar de todo un poco. Martín, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, Wilmar? Un abrazo grande también para Vicky y para Manu y lógicamente a la audiencia de TV Ciudad. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos primeros días? Ya vamos a hablar de la selección, ya vamos a hablar de lo que esperamos para el debut de Uruguay el próximo jueves ante Corea del Sur. Pero contanos ahí a nivel general, ¿cuáles son tus primeras impresiones en estas horas que llevas allí? Bueno, podemos empezar hablando de algo así como la cortina musical de este momento, o en realidad un ritual que retumba por la ciudad, y esto es muy común en el mundo musulmán, es decir, en el mundo en el cual está presente y tiene una presencia masiva la religión islámica o el Islam, porque desde las mezquitas, en distintos momentos del día, se irradia un rezo a través de altoparlantes y es muy difícil que uno, estando, te diría que en cualquier punto de la ciudad, no lo escuche. Y justamente en el momento en el que estamos estableciendo este contacto, se da uno de esos instantes que van marcando un poco el ritmo de vida y que generan algo muy particular, porque pese a que este es un estado formalmente vinculado a la religión mencionada, o sea, es un país en el que hay una religión oficial, hay una parte de la población que cuando llega la hora del rezo sigue haciendo su vida, es decir, que independientemente de su credo no se detiene, y hay otra parte de la población que en cambio interrumpe la actividad que sea, se orienta hacia la Meca y empieza a acompañar con su oración. Martín, antes de meternos ya en la parte del fútbol y siguiendo un poquito con esto, mucho se ha hablado de Qatar y de sus costumbres y de su cultura y de las libertades. En estos primeros días, ¿qué impresión tenés? La impresión que yo tengo, Vicky, es que lo que vemos en las calles no es representativo de cómo transcurre la vida aquí, fundamentalmente de las puertas de las casas hacia adentro y sobre todo en el ejercicio de derechos que desde nuestra concepción son absolutamente fundamentales y que por otra parte están reconocidos por los organismos internacionales que se supone marcan determinadas pautas o algunos límites básicos dentro de los que sería deseable que se movieran los estados. En este país, como pasa en buena parte del mundo musulmán, rige, si no pronuncio mal, la Sharia, que es una especie de código de conducta que parte de una determinada interpretación del Corán, del texto sagrado en este caso, que va cambiando esa interpretación según el país musulmán del que se trate y que impone distintas pautas que, por ejemplo, en el caso puntual, Vicky, de las mujeres, establecen una serie de restricciones, ¿no?, que van en contra precisamente, en algunos casos, de los más básicos derechos humanos, que son insoslayables. Por ejemplo, se establece la figura del hombre referente en la vida de las mujeres, ¿no? Ese hombre referente es el padre, puede ser un hermano, y a partir del momento en el que se contrae matrimonio, pasa a ser el marido y está facultado para decidir en cuestiones tan básicas como si esa mujer puede estudiar o no, si puede viajar o no. Esto por no decir que también está previsto en la legislación vigente el castigo físico. En distintos casos, una falta muy grave es el embarazo, que una mujer quede embarazada sin haberse casado. Y todo eso, en realidad, cuando uno va por la calle y ve cierta multiculturalidad que hace que convivan las personas que, por ejemplo, respetan la vestimenta en el sentido más ortodoxo y quienes lucen de forma más occidental, no se ve. Pero, sin embargo, eso pesa y eso pauta la vida, en el caso del ejemplo que estoy poniendo, de todas las mujeres que aquí viven. Así que la observación a los efectos de detectar eso no es suficiente, volviendo a la pregunta que hacías. Tincho, ¿cómo es el vínculo, ¿no?, que tiene este público mundialista, que van como fanáticos, que están como acostumbrados como a vibrar o a palpitar este mundo FIFA, donde está la fanzone, y el choque cultural que comentabas recién con el público local, ¿no?, con los cataríes? ¿Pudiste observar algo que te haya llamado la atención allí?
Por ahora me parece que es un vínculo armonioso, partiendo de la base de algunas pautas que son muy extrañas para los mundiales, que incluso interfieren con la lógica comercial de la sponsorización, aunque un mundial siempre es un producto comercial, de manera que en otros aspectos Qatar se ha entendido muy bien con la lógica FIFA. Me refiero, por ejemplo, a la restricción del consumo de alcohol en la vía pública. Eso naturalmente incide en el comportamiento de la gente y por lo menos de momento que se terminó imponiendo la lógica catarí de que la cerveza solo se venda en los lugares, en los espacios vinculados al Mundial, asociados a la FanFest, me parece que restringe la posibilidad de conflictos con las fuerzas de seguridad, que están muy presentes y que se valen, por lo menos en lo que vemos, porque seguramente también haya fuerzas de seguridad que no vemos, de mucha mano de obra de países cercanos, hablando en distintas recorridas que hemos hecho con Mario Bardanca, con quien estoy trabajando acá, con algunas personas que desempeñan esas tareas. Nos hemos encontrado con personal argelino, con personal turco, ¿no? Como si esas 2 millones, cerca de 800.000 personas, menos de 3 millones de personas que Qatar tiene, no alcanzaran para abastecer las necesidades de seguridad básicas en un Estado con un fuerte control de las conductas como es Qatar, que seguramente se ven amplificadas por la disputa de una Copa del Mundo que me imagino lleva la vigilancia al extremo. Martín, metiéndonos en lo deportivo, ¿no? Uruguay estará debutando el jueves ante Corea del Sur. Da la sensación que Alonso tiene 3 dudas. Una en el lateral derecho, quién será el compañero de Josema en la saga, si Coates, si será el capitán Godín y quién será el cuarto volante, ¿no? Los fijos ahí parecen ser Vecino, Valverde, Bentancur, veremos quién es el cuarto. Estuviste en la última práctica abierta, hoy la selección entrenó a puertas cerradas, estuviste en la conferencia de Rochet, ahora vamos a repasar un tramo de lo que dijo el arquero de la selección, pero ¿qué sensación tenés del equipo? ¿Pasan por ahí las dudas? ¿Qué información tenés? Lo primero que hay que decir, Wilmar, es que Alonso tiene un manejo muy reservado de la formación, todo transcurre sin estridencias. Me da la impresión de que en un buen clima, por lo menos de los límites del plantel hacia adentro, ayer en los menos de 15 minutos que tuvimos para apreciar los movimientos antes de que la práctica pasara a ser a puertas cerradas, uno vio o pudimos ver en más de una ocasión a los jugadores sonriendo, realizando distintos movimientos de carácter más bien lúdico previos al comienzo de la práctica en muy buen tono, y lo que, cruzando informaciones y también aplicando subjetividad y quizás sentido común, uno empieza a concluir es que efectivamente las dudas para cerrar los 11 pueden pasar por donde vos mencionabas. Yo creo que el espacio, la posición más problemática del equipo en este momento es el lateral derecho, por la confluencia de distintos factores, ¿no? Para empezar, por las características de un rival como Corea del Sur, que ataca por las bandas, que es un rival muy respetable, que me parece que es un rival de cuidado para este primer partido, lo que no le quita favoritismo a Uruguay. Parece que en todo caso es un llamado de atención en el sentido de no confiarse. Ahí hay una opción más defensiva que las otras, que es Cáceres, que para mucha gente no debería haber estado en el plantel, hubo gente que lo cuestionó, pero que sigue teniendo la ventaja de la polifuncionalidad y su capacidad defensiva superior a la que puede tener Guillermo Varela, que aparte llega con inactividad. El que llega sí, muy activo, es José Luis Rodríguez, aunque luego de haber jugado en la Liga Uruguaya, ¿no? Y esto, independientemente del equipo en el que haya jugado, creo que siempre a los futbolistas, cuando se trata de dar el salto a un mundial, los pone en un plano de dificultad mayor, porque tenemos una liga con características de mucha limitación, como se sabe. No es un problema del Pumita Rodríguez, en todo caso es un problema estructural de la liga local. En la saga central, por más que Godín, en términos deportivos, está de alta, yo tengo la impresión de que todos los problemas que tuvo en la competencia del último tiempo, pese a ser el capitán del grupo, lo ponen en un nivel de inferioridad con respecto a Jiménez y a Coates, pero es una sensación personal. Y bueno, y después resta cerrar la mitad de la cancha. A mí me parece que de Arrascaeta y de la Cruz son los dos principales nombres que tiene el técnico para terminar de cerrar ese sector del campo de juego, aún reconociendo o sabiendo que hubo un nombre como Peristri que estuvo en todos los partidos oficiales, si no me equivoco, de Alonso, y que fue la gran sorpresa, pero que arrastra una importante inactividad y es el jugador más joven del plantel. Es decir, que oportunidades no le van a faltar aún cuando quedara afuera.
Martín, para salir un poquito de esta formación, ¿cómo ves tanto a Araujo como a Cavani? Porque en un momento se había dicho que bueno, que Araujo había sido convocado pensando en un posible pasaje de fase, pero ahora se habla de que podría estar para el tercer partido de la fase de grupos. Sí, lo que me parece que uno termina sacando el limpio, más allá de algunas visiones a veces un poco optimistas de más que se pueden escuchar por ahí, es que está claro que de arranque en el primer partido y en el segundo no va a estar. Veremos si llega al cierre de la serie de Araujo. El plantel de Uruguay tiene 26 jugadores, en este momento transitoriamente 25, porque Sosa está todavía en proceso de incorporarse luego del viaje a Uruguay en el contexto del fallecimiento de su madre. De los 25, hay 24 que desde el sábado están trabajando a la par. Es decir, que una de las novedades de las últimas horas fue que Cavani, pese al problema de tobillo que tiene desde hace mucho tiempo, en términos médicos, ya recibió el alta. Es decir, que el único jugador que en términos médicos todavía no está de alta es Araujo. En el movimiento abierto de ayer quedó claro, en esos 10 minutos que pudimos ver, Cavani estaba a la par, Araujo estaba caminando afuera de la cancha. Recordemos que en torno a Araujo hay dos profesionales, recuperadores se le llaman, del Barcelona, que no son formalmente quienes le van a dar el alta, si llega ese momento, que esperemos que llegue, pero que van a condicionar a la sanidad de Uruguay, que es la que tomará formalmente la decisión, y en todo caso le darán el ok, ya que la presencia de Araujo en estas condiciones supuso una negociación previa entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Barcelona. Ojalá lo podamos ver, por lo menos en la serie, y si no, en octavos de final, lo que supondría que el problema no está tan cerca de solucionarse, pero al mismo tiempo significaría una clasificación que en un grupo duro no sería poco empezar el Mundial así. Lo mencionaba recién, Martín, estuviste ayer en la conferencia de prensa, tuviste la oportunidad de preguntarle al arquero de la selección, Sergio Rochet, una pregunta muy interesante, vamos a escucharla. ¿Qué tan importante es para vos como arquero saber si está o no una referencia ofensiva del rival como Son? ¿Y qué tan importante es para vos como arquero saber cuáles serán tus compañeros en la saga? Y uno está preparado para todos, ¿no? No solo para Son. Sabe que en las selecciones están los mejores. Sin duda que Son a nivel mundial lo ha demostrado que está a un altísimo nivel. Y uno lo está mirando ya de hace tiempo. Entonces creo que obviamente estudiarlo, respetarlo, pero confiando en lo que hace uno. Y después con respecto a mis compañeros de saga, de defensa, cualquiera está a nivel de competencia, o sea que eso para mí no hay ningún problema. Todos estamos a muy buen nivel y preparándonos de gran manera para que le toque jugar, hacerlo de la mejor manera. Bueno, ahí Rochet se refería un poco a lo que hablaba Martín, ¿no? De Corea del Sur, de su potencial, de Son, su principal figura, que bueno, llegaba con dudas, pero probablemente juegue, y lo que significa para un arquero saber quiénes son sus zagueros, ¿no? José más seguro, ver si juega Godín o si se mete Sebastián Coates. Manu. Martín, ahora es tu segunda oportunidad mundialista, ya tuviste la oportunidad de estar en una conferencia de prensa, también en el entrenamiento. ¿Qué ruido genera esta selección en la prensa extranjera? Porque desde acá capaz que nos perdemos como esa óptica, que me imagino que las grandes candidatas, me imagino muchos representantes de diferentes cadenas internacionales cubriendo los entrenamientos, las conferencias. Pero ¿qué sucede con Uruguay? Bueno, Uruguay genera ciertas expectativas. Claramente no se compara con la que pueden generar las selecciones que normalmente figuran en la lista de los equipos favoritos. Digamos que Uruguay tiene no solo una acumulación en los últimos años, sino algunos nombres. Hoy por hoy se habla mucho de Valverde, también de Bentancur, también de Darwin Núñez, ni que hablar que Suárez y Cavani siguen concitando mucha atención, que lo ponen siempre en un lugar de referencia para la gente que se mueve en torno a la selección, llegando del extranjero, que muchas veces en las conversaciones trata de obtener información. La gente pregunta mucho por la situación de Suárez. Hay quienes, quizás sin tener el hilado fino de la información de Uruguay, se preguntan si Cavani no tiene posibilidad de jugar. Yo creo que el hecho de que haya quedado al 100% tan cerca de la fecha de inicio con Suárez, que venía en rodaje, lo ponen hoy a Edinson en un segundo nivel. Ayer en la práctica de Uruguay, tratando de redondear la respuesta, Manu, había naturalmente, además de la prensa uruguaya,
medios de comunicación, periodistas de Corea del Sur y algunos de otros países, pero sin que esa presencia sea tan masiva como me imagino debe ser, qué sé yo, en prácticas como la de Argentina o la de Brasil, con Messi o con otras grandes figuras y con otras aspiraciones en términos de selecciones. Y hay una sensación en mucha gente, creo que acertada, con respecto a que el grupo de Uruguay puede ser un grupo muy parejo, muy atractivo desde ese punto de vista. Bárbaro, Martín, te dejamos descansar 6 horas más en Qatar, así que te mandamos un abrazo grande y seguramente en los próximos programas vamos a seguir hablando contigo. Abrazo, Wilmar, y seguimos en contacto. Bueno, pasó Martín Rodríguez desde Qatar, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando del Mundial, pero la otra cara. Había un programa que se llamaba La Otra Cara de los Mundiales, en otro canal, pero no importa, igual. Pero vamos a hablar de la otra cara con el profesor Gabriel Quirici, de todo lo que genera un mundial, ¿no? Sobre todo este mundial muy particular de Qatar, de todo lo que se habló en la previa del poder económico, los derechos humanos, las muertes que hubo alrededor de este evento, las críticas, bueno, de todo eso después de la pausa. Ella sigue Línea de 3.